Buenas tardes, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Por favor, abran sus Biblias en Marcos 5. Vamos a leer del versículo 1 al 20. Como lo hacemos cada domingo, yo voy a leer el primero, ustedes leen el segundo y el último lo leemos juntos. Vinieron al otro lado del mar la legión de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces a los montes y a los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es palabra de Dios. Amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento, por favor. Gracias, hermano Roberto, por la lectura de la palabra del Señor y por el día de hoy continuar otra vez con la exposición de la palabra de Dios. Muy bien, continuamos con la palabra del Señor y estamos en Marcos, en el capítulo 5, versículo 1 al 20. Son 20 versículos, así que vamos a ser buenos mayordomos del tiempo el día de hoy para poder exponer este pasaje y entender lo que el evangelista Marcos ha querido decir cuando ha registrado este pasaje, yo digo, extraordinario en el ministerio del Señor Jesucristo. Al cruzar al otro lado del mar de Galilea, el Señor Jesucristo encuentra a un hombre con un espíritu inmundo. Este corre y se arrodilla ante él, pidiéndole que no le saque de esa región. Después le pregunta su nombre el Señor. Los demonios piden entrar en un hato de cerdos y estos mueren ahogados. Los que apacientan los cerdos los de la región les ruegan al Señor que se vaya. En cambio, el hombre liberado quiere ir con el Señor, pero es ordenado a testificar de la misericordia de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo
ha venido a rescatar y salvar a los hombres por su misericordia. Pero muchos viven interesados solamente en las cosas materiales y desprecian tan grande salvación. Este es el contraste que presenta este pasaje. Hay muchas personas que viven solamente para lo material, que les gusta acumular riquezas, dinero, tener una cosa y otra cosa, y no ven lo espiritual. Esto había pasado con los propietarios de aquellos cerdos. Ellos estaban más preocupados de que Jesús se vaya y no mueran más cerdos que de la salvación tan grande que ellos desprecian. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias te damos el día de hoy, porque otra vez estamos reunidos en este día que celebramos, Señor, tu resurrección todos los domingos, y te pedimos, Señor, que nos hables, como siempre, con este pasaje que el evangelista Marcos ha puesto aquí, con un pasaje extraordinario para nosotros, sin embargo, para ti, algo que tú has venido como parte de tu servicio, para mostrarnos tu perspectiva, cuán profundamente hemos caído de tu gracia, Señor, cuando no te conocemos, y cómo te podemos encontrar, y solamente es por tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El versículo clave, o dos versículos claves en este pasaje hay, dice, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre, después de haber sido liberado, le dijo, quiero estar contigo, quiero servir contigo. Quería incluirse tal vez al grupo de los 12 que el Señor tenía. El Señor le ha dicho, no lo llamó al ministerio a él, le dijo, más bien anda y testifica en tu familia, primero en tu familia, de la misericordia que ha tenido Dios contigo, de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y esto como preámbulo para hablar de él. En este pasaje ocurre que el Señor Jesucristo cruza al otro lado del mar de Galilea, cuando inmediatamente el Señor sale de la barca. Entonces ahí es que aparece este hombre. Muchos miran este pasaje con espectacularidad de la narración, de lo sobrenatural, aunque esto es cierto, es sobrenatural, pero el significado del mismo es lo más importante. Hay que entender este pasaje a la luz del tema central que Marcos está enfocando en su evangelio. Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La pregunta es entonces, ¿cómo es que el Hijo del Hombre está sirviendo en esta situación? Obviamente no está queriendo causar un espectáculo el Señor, ni llamar la atención de las personas, sino entregar su mensaje a los pobladores de esta tierra, que no eran exactamente descendientes de los israelitas, sino eran gadarenos, porque cruza al otro lado del mar, y ahí vivían solamente gentiles. Entonces, aquí claramente está queriendo el Señor mandar un mensaje, no solamente a los judíos, sino también a los que no son judíos, porque su mensaje está bien claro, que aunque el apóstol Pedro en el capítulo 10 de Hechos es que incursiona a los gentiles, ya el Señor había ido a la tierra de los gentiles para mostrarles su poder, para lo que había venido, para servir. El Hijo del Hombre no había venido para ser servido, había venido para servir. Ahora ocurre que este hombre aparece frente a él y está endemoniado. Y entonces, ¿cómo está sirviendo el Señor aquí? El Señor está llevando su mensaje, otra vez como ha dicho, empezó a predicar el Señor Jesucristo, el Evangelio del Reino, y desde el principio iba por diferentes aldeas y diferentes poblaciones. Así que el Señor aquí no está buscando espectáculo, no está organizando un servicio especial para hacer este tipo de cosas. Está encontrando en su camino algo que sabía que él iba a encontrar, por eso aunque cansado va al otro lado del lago y se encuentra con este hombre. Así como en otras grandes cosas que el Señor obró, sanando, echando fuera un demonio antes en la sinagoga, calmando la tempestad, podemos decir que Marcos nos está mostrando al Señor Jesucristo en su autoridad sobre las enfermedades, sobre la naturaleza y sobre las fuerzas del mar. Y nos está mostrando que Él es el creador. En otras palabras, está corroborando lo que dice Juan en el primer capítulo, versículos 2 y 3, que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesús estaba en la creación como el verbo de Dios. Él es el creador. Y Marcos
está corroborando su condición de creador, porque está mostrándonos que Él tiene poder sobre las enfermedades, nos está mostrando que tiene poder sobre la naturaleza al calmar la tempestad, y nos está mostrando que tiene poder ahora sobre las fuerzas del mal, sobre los demonios. Él tiene poder y autoridad por sobre todo, por eso es Dios. Si se dan cuenta aquí, Marcos nos está mostrando que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, pero el servicio de Dios es mostrarnos el camino de la salvación, es el servicio de Dios. Por eso que en este pasaje no es lo que está buscando espectacularidad el Señor, no está buscando llamar la atención. Y aunque sus hermanos a veces le decían, si haces estas cosas, ¿por qué no vas a Jerusalén? En Jerusalén es que se hacen populares las personas así como tú. Jesús no buscaba la popularidad. No estaba buscando el éxito, no estaba buscando la autorrealización como las religiones orientales dicen. Nosotros no buscamos esas cosas porque nuestro maestro no buscaba esas cosas. Nuestro maestro buscaba la devoción, el ejemplo de ser devoto de Dios, el ejemplo de cómo ser una persona que practica las disciplinas espirituales, cómo ora una persona, cómo ayuna una persona, cómo lee la palabra de una persona, cómo practica la palabra de Dios, cómo aplica en situaciones diarias de su vida. Eso es lo que el Señor vino a hacer. Pero muchos pueden interpretar mal este pasaje diciendo, aquí hace cosas espectaculares. No arma ningún espectáculo aquí el Señor. Se encuentra con alguien que está poseído y Él va a proceder como tiene que hacerlo. Y en el versículo 1 dice, el pasaje está narrando que el Señor había cruzado el mar de Galilea hasta el otro lado de Tiberias, que estaba al otro lado, donde vivían los gadarenos, quiere decir que era un sector que se llamaba Gadara, aunque como nombre de Gadara no aparece en la Biblia, pero algunos hallazgos arqueológicos muestran que era una ciudad helenizada. Eso quiere decir que los griegos habían conquistado esa área y lo habían helenizado. El otro nombre de los griegos es helenos. Entonces lo habían vuelto casi como la cultura griega, era una mezcla de la cultura griega y de los pobladores originales de allá. Actualmente se llama Umkeis o Kersa en inglés. Vinieron a aquel lugar, dice, al otro lado del mar, dice el versículo 1, de la región de los Gadarenos. Hermanos, la arqueología confirma los lugares que la Biblia menciona. Y fue allá el Señor Jesucristo y sabía lo que va a pasar, porque Él es Dios. Conoce de anticipado las cosas, Él no va al azar. Marcos nos narra que en este lugar era donde vivían los gadarenos, una región gentil, no judía, por eso criaban cerdos. Eso está haciendo bien claro aquí Marcos. Los judíos no crían cerdos, no criaban cerdos, ni crían cerdos, ni van a criar cerdos los judíos. Porque es un animal que la ley llama inmundo, entonces ellos no crían cerdos. Y aquí por eso es bien significativo lo que Marcos está diciendo. Es un lugar, está diciendo en otras palabras, que no es de los judíos, porque los judíos no crían cerdos, no comen cerdo. ¿Qué está diciendo aquí? Por eso dice los gadarenos, está siendo bien claro. ¿Y cómo puede el Señor Jesús ir a un lugar donde la ley prohíbe comer cerdos y Él se va donde crían cerdos? Algo quiere decir, esto no es casualidad. Luego continúa describiendo, cuando Él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, dice, fíjese, ponga atención a esto, de los sepulcros. En este pasaje se menciona 3 veces sepulcro, la palabra sepulcro. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. La pregunta es, ¿de dónde viene este hombre? ¿Dónde vivía este hombre? Este hombre vivía entre los sepulcros. En otras palabras, parece que este hombre vivía en el cementerio. Este versículo muestra la presencia del Señor Jesucristo. Fue inmediatamente percibida, pues un hombre que vivía en los sepulcros, lo que diríamos un cementerio, vino a encontrarlo a este hombre, y este hombre tenía un espíritu inmundo. Primero dice un espíritu inmundo, luego dice demonios. Vamos a ver por qué dice eso la Escritura. Este hombre estaba poseído por un espíritu inmundo, por demonios. Este pasaje entonces presenta preguntas para nosotros. Y muchos pueden decir, entonces, ¿existen los demonios? La respuesta es sí, existen los demonios. Aunque no vamos a tomar tiempo el día de hoy para abundar al respecto, la respuesta es sí, existen los demonios. Marcos nos está mostrando la condición en que se encuentra este hombre. Al mostrarnos a este hombre, nos está mostrando la condición en que se encuentra también el hombre en general. Nos está mostrando que este hombre está en manos del enemigo. Los demonios se han apoderado de su cuerpo, se han apoderado de su voluntad. Y al mostrarnos un hombre en manos de los demonios, nos está mostrando un hombre en manos del poder del mal, el cual representa a Satanás. Y nos está mostrando no solamente la condición de este hombre, sino nuestra propia condición sin Dios. Eso nos está mostrando.
Este hombre vive entre los sepulcros porque está poseído, está en un estado lamentable, lo opuesto de estar en las manos de Dios. Porque aquel que está en las manos de Dios no habita en los sepulcros. Porque el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No la muerte, la vida. Y un hombre que está en manos de Dios tiene la vida y vive con Él. Pero lo opuesto de estar con Él es estar con la muerte. Y este hombre que estaba en poder de Satanás y de sus demonios, vivía en los sepulcros porque estaba mostrando su propia condición, cómo estaba su cuerpo, su alma y su espíritu, condenado para estar con el enemigo. Está apartado de Dios un hombre así, pues está en las manos de Satanás, y eso significa estar en la muerte. Por eso vivía en los sepulcros. Esto es lo que hace y lo que hará estar sin el Señor Jesucristo. Esto lleva a la muerte. Más tarde el apóstol Pablo resumió esto y dijo: la paga del pecado es la muerte. Lo que Marcos está tratando de simbolizar es esto: la profundidad de la separación del hombre de Dios a consecuencia de la caída de Génesis capítulo 3 puede llevar al hombre a que el hombre quede en las manos mismas del demonio, de los demonios o de Satanás. Eso está mostrando. Eso es lo que está queriendo mostrar. En el versículo 3 enfatiza que vivía entre los sepulcros y que era incontrolable para las personas, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, dice el versículo 3, ni aún con cadenas. A propósito de esto, Marcos nos da más detalles de lo que este hombre era. Porque muchas veces había sido atado, dice, con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y continúa describiéndolo: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este es el estado de una persona sin el Señor Jesucristo. En las manos de Satanás, está bajo el control del enemigo. En este caso, el enemigo le controla directamente porque se ha posesionado de su cuerpo. Pero el día de hoy, el enemigo controla a las personas a través de su propia carne, a través del mundo, y en este caso está controlando a través de espíritus inmundos. Esos son los tres enemigos del creyente: la carne, el mundo y Satanás. Pero Satanás es astuto. Y hay algunos, y a muchos va a controlarles por su carne, por sus propios apetitos personales, por sus propios deseos personales, los va a controlar, los va a tener bien controlados. Y las personas creen que eso es auténtico, que eso es normal, que eso es lo justo que deben tener. Sin embargo, no es así. Por eso siempre debemos ir a la Escritura para darnos cuenta si estamos en el error o estamos en la verdad. Piensas tal vez que algún deseo que tienes es legítimo y es correcto que lo tengas. ¿Por qué no lo miras en la Escritura si es así? Y si no es así, abandónalo, porque de ahí es que el enemigo te está agarrando tu vida y de ahí estás cosechando consecuencias en tu vida que no quieres tener. Muchos ven a este pobre hombre endemoniado, pobrecito de él. Sin embargo, viven dominados por el mundo. Viven atraídos y cautivados por el mundo, con un pie en el Señor y con el otro pie en el mundo. Piensan que porque los hermanos no le ven, puede autorizarse esa vida. Sin embargo, esto tiene consecuencias. El enemigo es astuto. Va a poseer a aquellos que va a poseer, pero a algunos va a trabajarles a través del mundo, a otros va a trabajarles a través de su propia carne. Muchas personas en este mundo, muchos creyentes, no necesitan que nadie les haga daño. Su propio cuerpo es su problema. Sus propios deseos son su problema. No necesitan ni enemigos. Su propia carne es el problema. Por eso Pablo decía: ay, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando quiero hacer el bien, hago el mal que no quiero. ¿Qué tal? En mí, dice Pablo, está el hacer el bien. Yo quiero, tengo la buena intención, tengo todo el deseo de hacer el bien. Sin embargo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con mi mente sirvo a Dios, dice él, pero con mis miembros al pecado.
El hombre tiene una tendencia natural al pecado. Y esto es lo que Marcos quiere mostrar con este hombre. La profundidad de la separación del hombre de Dios lleva a consecuencias tan grandes, y que los que piensan que no están en esta condición probablemente están dominados por el mundo o probablemente están dominados por la carne, pero el Señor nos llama a que nosotros vivamos una vida de santidad para gloria del Señor. Este es el estado de una persona sin el Señor Jesucristo, en las manos de Satanás. Está bajo el control del enemigo, mediante su carne caída, el mundo, y en este caso bajo el control directo de espíritus inmundos. El Señor dijo en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está hablando de la vida eterna, de la vida en Cristo. Pero el ladrón, que es el enemigo y sus demonios, no han venido sino para hurtar, para matar y para destruir. Y eso es exactamente lo que este hombre hace en los sepulcros. Da voces y grita y se golpea, se maltrata. Y donde vive es el lugar de la muerte, es el cementerio. Y esto es lo que está queriendo mostrar Marcos, y el Espíritu Santo en su inerrante palabra nos está queriendo mostrar que estar con el enemigo significa la destrucción, significa la muerte. Y gráficamente este hombre estaba mostrando esto, y este pasaje queda registrado en la Biblia por inspiración del Espíritu Santo en la inerrante palabra del Señor. El Señor no creó a aquel hombre para que viviera así poseído por demonios. Lo creó para su gloria. Pero él estaba en ese estado por el efecto que tiene el pecado por la caída del hombre. Aunque el texto no nos dice cómo es que llegó este hombre a este estado, lo cierto es que ese es el alcance de las consecuencias del pecado y más. Pero el Señor Jesucristo vino a rescatar a sus hijos. Pero estos tienen que creer que es así. O sea, este es el alcance del pecado de la separación de Dios. Lo que el enemigo quiere es llevar a todas las personas al infierno. Y este es un anticipo gráfico, este ejemplo, de lo que significa estar separado de Dios. Herirse, maltratarse, dañarse en esta vida, hasta que finalmente los que no han creído en Cristo vayan para siempre a ser condenados en el infierno con el enemigo. En el versículo 6 dice, ahora Marcos describe qué es lo que este hombre hace frente al Señor Jesucristo. Lo primero que hace es correr. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aún los espíritus inmundos y todos se postran delante de Dios. Mire, este hombre que estaba poseído y los espíritus inmundos que estaban en él van y se postran, se arrodillan delante del Señor. Luego Marcos nos narra lo que dijo este hombre. Y dijo clamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Luego habla la razón, ¿por qué decía esto este hombre? Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora vemos lo que el Señor Jesucristo hace frente a este hombre. El Señor está claro a lo que vino a hacer. Él no vino para ser servido, vino para servir. Justamente este hombre muestra la terrible condición del hombre después de la caída del Edén. Está condenado, y la condenación significa la muerte, y la muerte es la separación de Dios para siempre. Al estar este hombre en manos del enemigo, está separado de Dios. Por eso vive entre los sepulcros, donde reina la muerte. El Señor le pregunta, y él le preguntó, versículo 9, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Esto se compara a una legión romana, que eran como 10 compañías de 500 o 600 hombres, y a la vez cada compañía se dividía en grupos de 100, a los cuales comandaban los centuriones. O sea, la cantidad de demonios que había en este hombre era una gran cantidad. Cuando decían también la palabra legión en aquel tiempo, querían decir somos muchos, eso. No siempre exactamente la cantidad de 600, 6,000 personas o 5,000 personas, sino querían decir somos muchos, era una forma de decir. Así que eso es lo que estaban diciendo. O sea, el que estaba hablando era un demonio que comandaba a estos otros demonios. Él estaba hablando, el representante.
estaba hablando en el nombre de ellos. Entonces, versículo 11 dice, ahora Marcos nos describe lo que sucede con los demonios. Dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y les rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El Señor es soberano y todopoderoso, así como en el caso de Job, Satanás va delante de él y le pide permiso a Dios. Y le dice a Dios, mira, le das a Job porque él le das todo, entonces te sirve. En realidad Job te sirve por interés, porque le das cosas y por eso él te adora, te sirve. Y Dios le dice, no, no es así. Le dice, mira, dice, le quitaré todas sus cosas, ¿no? Y a ver si después de eso te sirve. Dice, Dios dice, no, él es un hombre bueno, ya está bien, si quieres, quítale. Pero no toques su vida, su alma. Entonces pide permiso y el diablo sale como que diablo que es. Y le quita todo, le quita su familia, le quita sus riquezas, le quita todo, su salud. Y su esposa también se va, queda solo. Y dice, con todo, dice, Jehová no maldijo a Dios. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no maldijo con nada al Señor. Pero este pasaje, igual que este pasaje y el asunto de Job, nos muestra que los demonios no pueden actuar sin el consentimiento de Dios. Sin el permiso de Dios, porque Dios es soberano, todopoderoso. Él no permite que actúe sin el permiso de Dios. Pero Dios tiene sus propósitos, porque Job no había hecho nada. Si usted lee los primeros versículos de Job, dice, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, Dios le dio permiso al diablo porque quería probar el Señor la fe de Job. Por eso nosotros tenemos que dar gracias en todo nosotros al Señor, en las pruebas, en las dificultades, en los momentos difíciles. Los que somos hijos del Señor damos gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí le están pidiendo permiso al Señor Jesucristo, al Creador del universo, estos demonios que se llaman legión, para entrar a un hato de cerdos. Hay un grupo de cerdos. Y le están diciendo, no nos saques de aquí. Si leemos las Escrituras, vemos que cuando cayeron del cielo, cuando se reveló Lucifer en el cielo, muchos demonios, la tercera parte del cielo dice, se separaron del Señor, se rebelaron. Algunos fueron ya aprisionados para el día del juicio, pero algunos demonios quedaron sueltos, y estos son los sueltos, que buscan dónde estar. Pero aquí vemos cómo el Señor, Dios Todopoderoso y Soberano, le da el permiso a estos demonios, porque quería que salga de aquel hombre, porque esa era la condición en la que se encuentra la especie humana. Es la profundidad de separación de Dios a la que puede llegar la especie humana. Es lo que está queriendo mostrar este pasaje. Por esto, cuando oramos la oración del Señor, hay una parte que dice, mas líbranos del mal. Mejor traducción sería, mas líbranos del maligno. A esto se refiere. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, decimos. Pero la mejor traducción sería, no nos metas en tentación y líbranos del mal. La mejor traducción sería, y líbranos del maligno. Eso quiere decir la mejor traducción para eso. El Señor enseñó a orar esta oración. Los primeros creyentes oraban 3 veces al día esta oración. Y repetían la regla de oro. Como queréis que los hombres hagan con vosotros, asimismo haced vosotros con ellos. Bajo esa regla de oro, todos los creyentes deberíamos de vivir. Deberíamos de hacer todos los días como queremos que hagan con nuestras cosas, así tenemos que hacer con las cosas de todos. Como queremos que nos traten, así tenemos que tratar nosotros a todos. Esa es la regla de oro. Eso enseña la palabra del Señor. Entonces, en la oración del Padre Nuestro, dice, líbranos del maligno. Y esa debe ser nuestra oración diaria. Señor, líbranos del maligno.
porque Él es el que da permiso cuando quiere. Por algún motivo puede tener Dios, no sabemos, su insondable profundidad. Así que no hay que molestarse cuando pasamos una prueba, hay que darle gracias a Dios. ¿Quién entiende el insondable pensamiento del Señor cuando quiere hacer las cosas? En estos días un periodista bien conocido ha mandado una carta a uno de los canales de televisión, ha dicho: tengo pocos tiempos de vida, creo que una semana de vida. Uno se pone a pensar, dice, pues esta persona tan excelente, esta persona, qué excelente, pero no tiene más tiempo para vivir. ¿Quién entiende? Muchos dirán, pero hay tanta gente en el mundo, ¿por qué no mueren esos? ¿Por qué tiene que morir este? ¿Por qué no se mueren esos? Nosotros no podemos entender la profundidad del pensamiento de Dios. Pero sí nosotros podemos orar para que el Señor nos libre del maligno. Porque está activo. Muchos no creen que existe el diablo. Justamente, no crees que existe el diablo, eso es lo que Él quiere que creas. Que Él no existe. Y con eso vas a estar bien engañado y directo al infierno. Esa es la estrategia del diablo. Estos demonios salieron de este hombre y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar y por un despeñadero en el mar y se ahogaron. De todos modos, donde los demonios vayan y el reino de Satanás está, siempre hay muerte, siempre lleva a la muerte. Y así fue. Los demonios fueron a los cerdos y llevaron a los cerdos a la muerte. Donde está el diablo, donde están sus demonios, va a llevar siempre a la muerte. Y ese es el mensaje que está queriendo mostrar aquí Marcos. El que está sin Cristo puede llegar a profundidad de separación de Dios, de tal profundidad que eso siempre le va a llevar a la muerte, porque ya la separación de Dios es la muerte, y este hombre gráficamente estaba mostrando que estaba en la muerte porque vivía entre los sepulcros. Al cruzar al otro lado del mar de Galilea, el Señor encuentra a un hombre con un espíritu inmundo. Este corre y se arrodilla ante él pidiéndole que no les saque de esa región. Después que les pregunta su nombre, los demonios piden entrar en un hato de cerdos y ellos mueren ahogados. Hermanos, el Señor Jesucristo ha venido para rescatar a los hombres de la esclavitud del pecado, que es la consecuencia de la caída y de la opresión que puede causar el enemigo, aunque éste no puede actuar sin el consentimiento de Dios. El Señor Jesucristo ha venido para rescatar y salvar a los hombres por su misericordia. Hermanos, este hombre no tenía opción de ponerle atención al Señor, estaba poseído. Nadie le podía amasar ni con cadenas para decirle: te voy a leer la palabra de Dios, ya te voy a evangelizar las 4 leyes espirituales. No había. Con el cubito te voy a evangelizar. No había. A este hombre nadie le podía detener, estaba con cadenas, lo ponía, destrozaba. No había forma de compartir la palabra del Señor. Y eso nos muestra, hermanos, que la salvación es por la pura misericordia de Dios. No tienes ningún mérito cuando vienes a Cristo. El Señor ya te ha convencido con su Espíritu Santo para que digas sí al Salvador. Por eso que la conversión es sobrenatural, la conversión es por el poder de Dios, la conversión es por la misericordia de Dios. Solo Dios puede salvar, solo Dios viene a la persona. Como este hombre no tenía opción de escuchar un mensaje de la palabra de Dios como tú estás escuchando. Y solamente por la misericordia de Dios, por su misericordia, el Señor se acerca y lo libera y lo salva. Y así es la salvación. Pero yo soy bueno, yo no merezco. Aquí no hay nada de bueno. Nadie es bueno, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La salvación solamente es por la misericordia. Versículo 14 dice: los que apacentaban. Lo que pasó fue tan fuerte que los que cuidaban los cerdos huyeron y además fueron a avisar a otros en la ciudad y los campos para investigar lo que había pasado. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. La transformación de este hombre les causa temor. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado, es versículo 15, del demonio que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo.
Luego dice que les contaron lo que pasó, pero los gadarenos reaccionaron más por la pérdida material que eso significaba. Ellos no estaban afligidos, estaban más afligidos por las pérdidas económicas que habían sufrido, no estaban viendo la verdad que esto significaba. Que había un mundo espiritual, que el efecto del pecado se veía en este pobre hombre al cual el maestro había liberado, y que de la misma manera a ellos también, aunque no estaban poseídos, pero técnicamente estaban en el poder del mal y estaban en el poder del mal delante de Dios, no había diferencia, ambos estaban en manos del malo si no se arrepentían. Miren, hermanos, estos gadarenos. Y por eso es otro punto de Marcos aquí. El hombre ha caído a tal profundidad de la separación de Dios que el demonio le puede poseer. Tanta es la separación de Dios, y cuando el Señor va y libera a este hombre, en lugar de estas personas rendirse al Señor, decir, este es Dios todopoderoso, Señor, ¿qué podemos hacer para ser salvos? En lugar de rendirse al Señor, dice, Señor, andate nomás, no queremos perder más cerdos. Estaban más ocupados en lo material. ¿Acaso eso no replica más o menos algo que actualmente también sucede? Especialmente en la comunidad inmigrante. Nos ocupamos solamente de hacer dinero a veces. No le damos tiempo a las cosas de Dios, a tan grande salvación. Y estas personas le dicen, están más preocupados por haber perdido sus cerdos. Y le dicen que se vaya al Señor, les rechazan al Señor. Cuando llegan al infierno van a comprobar la decisión que han hecho ellos. Cuando vean el lloro y el crujir de dientes, cuando los gusanos atraviesen su cuerpo, cuando ardan con un calor que no pueden apagar, se van a acordar que habían preferido a los cerdos antes que al Señor. ¿Qué es lo que tú prefieres antes que el Señor? ¿Qué es lo que tanto te cautiva? ¿Qué es lo que tanto te separa de Dios? ¿Qué cosa es aquello que no puedes negociar? ¿Qué cosa es aquello por lo cual rechazas al Señor? ¿Qué cosa es aquello por lo que te alejas del Señor? Este pasaje nos hace reflexionar en eso, nos hace pensar en eso, con el ejemplo de este hombre. Después de todo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Así como decía el Señor. Pero estos hombres, en lugar de buscar acercarse al Señor por su salvación, decidieron decirle que se vaya, porque su mente estaba en las posesiones. ¿Está tu mente en las posesiones? ¿Estás rechazando al Señor por unos cuantos miles de dólares? Volcate a Cristo. Vente al Señor. Rendite, servíle con todo lo que tienes, con tus talentos, con tus habilidades, con tu dinero, sírvele al Señor, ríndete a Él. No andes tras de las posesiones. Esto es lo que está mostrando. Cuando una persona anda tras de las posesiones, amando las riquezas de este mundo, está separado de Dios, y su condición no es diferente que la del endemoniado de Gadara. No es diferente, técnicamente es lo mismo. Es lo mismo, no hay diferencia. Solamente que el otro está poseído por el demonio anticipadamente. Pero el que está en Cristo será poseído para siempre en el infierno. No hay diferencia. Tal vez unos años vas a estar aquí, medio que tranquilo, pero después de la muerte vas a estar peor que el gadareno. Entrégale tu vida al Señor Jesús. No los rechaces por ninguna posesión de este mundo. Vive para el Señor, sírvele a Dios con todo lo que tienes. Porque dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Así que son muchos en este mundo que prefieren las posesiones antes que la salvación de su alma. Deciden alejarse de Dios despreciando tan preciosa salvación. El versículo 18 dice, al entrar en la barca, él. Lo cierto es que este hombre había sido liberado por el Señor. Ahora este hombre quería ir con él. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. En el sentido de ser como uno de sus 12 discípulos. En ese sentido quería ir a servir con el Señor, es lo que él quería. Pero el Señor al que no llama para su servicio, le llama para otras cosas, ¿no? Él no estaba buscando un discípulo más, el 13º, no estaba buscando. El texto dice más, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él debía testificar de lo que Dios había hecho en su vida. Él no fue llamado para el ministerio de apóstol, pero para testificar de él en su familia. Mire, este hombre le estaba pidiendo un ministerio al Señor, ¿no? De ser como uno de sus discípulos. Y le ha dicho el Señor, mejor, el ministerio que yo te encargo es el ministerio de tu familia. ¿Qué tal? No necesito todavía que me sirvas en la iglesia. Primero quiero que seas ministro dentro de tu familia. Modeles cómo es ser un cristiano delante de tu mujer si era casado, delante de tus padres si no era casado. Testifica las grandes cosas que Dios ha hecho por ti, su misericordia en tu familia. Es otra cosa que nos está hablando. ¿De qué vale, hermanos, que sonrisa para afuera sea bien, pero en la casa no reflejo nada de Cristo? No soy nada del Señor, tengo un carácter cristiano horrible. ¿De qué vale eso? Que cuando yo no estoy con los hermanos, ando en el mundo, ando haciendo cosas del mundo, propagando cosas del mundo, hasta publicando cosas del mundo en los medios sociales. En lugar de trabajar para el Señor, trabajando para el enemigo. Ministerio, le dice, anda y haz, cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, la misericordia que Él ha tenido de ti, en tu familia, anda los tuyos. Él debía testificar de lo que Dios había hecho en su vida. Él no fue llamado para el ministerio de apóstol, sino para testificar de Él. Hermanos, todos hemos sido llamados para testificar de Él en nuestras familias. Debía hablar de la misericordia de Dios. Debía testificar que este hombre no tenía opción de ser salvo. No tenía opción de escuchar el Evangelio. Pero Dios solamente por su misericordia vino y se acercó, le libró y le salvó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es lo que Marcos quiere mostrar, que el efecto de la caída, del pecado de Adán y Eva, tiene efectos devastadores, especialmente en las tierras que no son Israel, porque no han tenido ningún contacto con la palabra de Dios, como el pueblo de Israel. Su alejamiento ha conducido, como en este caso, a la posesión demoníaca. Aparte de lo que hizo el Señor con este hombre, era algo muy grande. Marcos nos quiere mostrar que la condición del hombre sin Dios puede llegar al extremo de la posesión, cuyo destino es la muerte, cuya anticipación era así como este hombre que vivía en los sepulcros. En un sentido, el que no está en el Señor Jesucristo está con el enemigo. Aunque no esté poseído, va en dirección de la muerte eterna y espiritualmente habita entre los sepulcros. Aquel que no está en Cristo es un muerto viviente, ya está muerto, aunque respira. Aquel que está sin Cristo ya vive entre los sepulcros espiritualmente. Aquel que está sin Cristo no verá la vida eterna. Por eso Marcos nos presenta la escena y nos narra esto que el Señor ha hecho. Los que apacientan los cerdos, los de la región, después que los cerdos mueren en el mar, les ruegan al Señor que se vaya. En cambio, el hombre liberado quiere ir con el Señor, pero es ordenado a testificar de la misericordia de Dios. Hay personas que están más interesadas en los bienes materiales que la salvación de su alma y la libertad del pecado, y rechazan al Señor
En cambio, las que experimentan su misericordia testifican de Él. Hay personas que viven enfocadas en las cosas materiales y desprecian tan gran salvación. No seas de esos. Al cruzar al otro lado del mar de Galilea, el Señor Jesucristo encuentra a un hombre con un espíritu inmundo. Este corre, se arrodilla ante él, pidiéndole que no le saque de esa región. Después que le pregunta su nombre, los demonios piden entrar en un hato de cerdos y estos mueren ahogados. Y los que apacientan los cerdos y los de la región les ruegan al Señor que se vaya. En cambio, el hombre liberado quiere ir con el Señor, pero es ordenado a testificar de la misericordia de Dios. El Señor Jesucristo ha venido a rescatar a los hombres de la esclavitud del pecado, de la opresión que pueden causar el enemigo, aunque hay quienes que están más interesados en los bienes materiales que la salvación de su alma y terminan rechazando al Señor. En cambio, los que experimentan su misericordia testifican de Él. El Señor Jesucristo ha venido a rescatar y salvar a los hombres por su misericordia, pero muchos viven interesados en las cosas materiales y desprecian su salvación. Eso es lo que muestra este pasaje. El Señor ha venido a rescatar y salvar a los hombres. Y con eso nos muestra la pobre condición de este hombre. Pero hay muchos que viven interesados solamente en las cosas materiales y desprecian su salvación. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? De nada. Ven a Cristo el día de hoy. Ríndete al Señor. Si no lo has hecho, entrega tu vida al Señor y ríndete al Señor. ¿Sabe, hermano? La muerte está a la vuelta de la esquina. No tienes la vida garantizada. Ninguna la tiene. Cuando el Señor nos llama, ahí vamos. Todos. Ven a Cristo el día de hoy, ríndete. Si hoy día el Señor ha tocado tu corazón, te pido que cuando estemos orando hagas una oración y al final del servicio vayas al cuartito aquí al lado, al de oración. Ahí vamos a orar para que tu decisión sea firme de seguir al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestra en este pasaje, Señor, la realidad de nuestra separación de ti y a los extremos que podemos llegar, la separación. Y así será, Señor, en el futuro, cuando no creemos en ti. Por eso te pedimos que el día de hoy toques los corazones y de aquellos que has tocado con tu palabra, Señor, hoy les des la fuerza para decidir seguirte y servirte y volverse a ti, Señor, porque les has dado convicción de que ellos pueden ver el efecto de la caída en sus propias vidas. Háblales, Señor, tráelos hacia ti, aquellos que tú has llamado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedirle que esta semana usted comparta con alguien la separación que significa no estar con el Señor. Puede leer este pasaje sin hacerle asustar nomás. Puede leer este pasaje a las personas y dígale que cuando está separado de Dios es como que este endemoniado está separado. Solamente que a este anticipado, el que está sin Cristo, va a ser lo mismo en el infierno. No hay diferencia. Así que háblele de esto y anímele y evangelice a alguien esta semana. Háblele del Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo de paz nos daremos, hermanos.